Hola a todos. Bienvenido a Amor TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Akagata y Ulusoy. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El beso de Hazal Kaya hizo llorar a Akagata y Ulusoy, la desgarradora historia detrás de una escena inolvidable. La industria del entretenimiento turca ha sido testigo de algunas de las historias de amor más conmovedoras tanto en pantalla como fuera de ella. Una de las más impactantes ha sido la conexión entre Hazal Kaya y Akagata y Ulusoy, dos de los actores más destacados de la última década. Sin embargo, lo que parecía una relación profesional llena de respeto y amistad, ha dado lugar a un momento inesperado y profundamente emocional en el set de rodaje de su serie conjunta. El beso de Hazal Kaya en un momento crucial hizo llorar a Akagata y Ulusoy, y el relato detrás de esa escena está lleno de sorpresas que aún no se habían revelado al público. El rodaje de una escena que no estaba en el guión. La historia comenzó en las primeras semanas del rodaje de una nueva serie que reunía a los dos grandes actores turcos. El guión ya había sido escrito, los personajes definidos, y las interacciones entre ellos estaban cuidadosamente planificadas. Sin embargo, algo sucedió durante una de las grabaciones más emotivas de la serie que sería el punto culminante de un conflicto dramático entre sus personajes. Mientras los actores ensayaban sus líneas, el director notó una tensión palpable entre ellos, algo que no se reflejaba completamente en el guión original. Hazal, quien siempre había sido conocida por su habilidad para crear momentos emotivos y sinceros en pantalla, pidió un pequeño ajuste en la escena. Sugirió que, antes de la confrontación final, su personaje debería dar un beso inesperado al de Akagata, un gesto que, aunque inesperado, aportaría una capa de vulnerabilidad y complicidad a sus personajes. El director, tras escuchar la propuesta, aceptó la idea, aunque con un toque de incertidumbre, ya que no estaba seguro de cómo podría afectar la química entre los dos actores. La sorpresa de Akagata y Ulusoy. El momento llegó y, durante la grabación, cuando el guión indicaba que Hazal debía acercarse y besar a Akagata, algo inexplicable sucedió. Los dos actores se sumergieron tan profundamente en sus personajes que el beso que parecía ser solo una parte más de la actuación se convirtió en un momento tan real y genuino que dejó a Akagata completamente desconcertado. Mientras la cámara captaba el delicado gesto, las emociones que había reprimido durante todo el rodaje comenzaron a aflorar. En ese instante, y sin previo aviso, Akagata sintió una oleada de sentimientos que no había anticipado. A medida que el beso se detenía, las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Hazal, al ver la reacción de su compañero de escena, se quedó estupefacta. Lo que parecía ser una simple toma en la que ambos actores debían mostrar su química frente a la cámara se había convertido en un momento de vulnerabilidad extrema. Hazal, conocida por su empatía y su capacidad para conectar con los sentimientos de los demás, se acercó a Akagata después de la escena, preocupada por su bienestar.
Sin embargo, él no pudo contener sus emociones y le confesó en voz baja que esa escena había tocado una fibra tan profunda en el que no podía evitar llorar. La razón detrás de las lágrimas de Kagata y Ulusoy. Pero, ¿por qué las lágrimas de Kagata y Ulusoy? El actor había trabajado con Hazal en proyectos anteriores, pero nunca había experimentado algo tan personal y emocional como lo que sucedió en esa grabación. A lo largo de los meses de rodaje, tanto él como Hazal habían compartido largas horas de trabajo, conversaciones y momentos difíciles. La cercanía que habían desarrollado a lo largo de la serie había formado un vínculo muy especial, y el beso no solo representaba la intensidad de la relación entre los personajes, sino también la conexión emocional que había surgido entre ellos como actores. Según fuentes cercanas al set de rodaje, Kagata había estado atravesando una etapa personal complicada en su vida, lo que hizo que su interpretación fuera aún más profunda y auténtica. La escena, lejos de ser solo un beso romántico en una historia de ficción, se convirtió en una catarsis para él, una liberación emocional que no pudo controlar. Las lágrimas no eran solo por la trama de la serie, sino también por las emociones personales que surgieron durante el proceso. La reacción de Hazal Kaya. Hazal, al ser testigo de la vulnerabilidad de Kagata, no pudo evitar sentirse conmovida. En una entrevista posterior, Hazal compartió cómo el momento había sido mucho más que una escena de ficción para ambos. Lo que pasó no estaba planeado, ni en el guión ni en nuestras emociones. Cuando vi sus lágrimas, me di cuenta de cuán profunda había sido nuestra conexión durante todo este proceso. Fue un momento de verdadera honestidad emocional, algo que no se puede forzar ni ensayar, dijo Hazal. La actriz también comentó que, aunque había sentido una gran empatía hacia su compañero, también estaba orgullosa de que la escena hubiera logrado transmitir una autenticidad que no se puede falsificar. Ese beso representaba más que una simple interacción entre dos personajes. Fue un acto de vulnerabilidad y amor que se convirtió en algo real para nosotros, explicó Hazal. El impacto en la relación profesional. Lo que comenzó como una escena para la pantalla pequeña, ha tenido un impacto duradero en la relación profesional entre Hazal Kaya y Kagata Ulusoy. A pesar de que ambos han continuado trabajando en otros proyectos, muchos aseguran que la química y la conexión emocional que compartieron en ese rodaje han fortalecido su vínculo fuera de la cámara. Aunque ambos se han mantenido profesionales y no han hablado públicamente sobre una relación fuera del set, muchos han especulado sobre la profunda amistad que se forjó en ese momento. Los seguidores de ambos actores han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, felicitando a la pareja por la autenticidad con la que han interpretado sus personajes y agradeciendo el hermoso momento que se ha quedado en la memoria colectiva de todos los que vieron esa escena. Conclusión: el beso que lo cambió todo. En el mundo del cine y la televisión, los momentos genuinos y emocionales son los que permanecen en la memoria de los espectadores mucho después de que se apagan las cámaras. El beso de Hazal Kaya a Kagata Ulusoy no solo fue una escena de gran carga emocional para los personajes que interpretaron, sino también un testimonio del poder de la actuación y de cómo el arte puede tocar las fibras más profundas de quienes lo crean.
La historia detrás de ese beso será recordada no solo como un acto de amor entre dos personajes ficticios, sino como un símbolo de la belleza y la vulnerabilidad de los seres humanos, incluso en el set de grabación. El beso de Hazal Kaya hizo llorar a Kagata y Ulusoy, la conmovedora historia detrás de una escena inesperada. En el mundo del cine y la televisión, los momentos más conmovedores y profundos no siempre son los que se planifican o se guionan con anticipación. A veces son las reacciones genuinas y espontáneas las que terminan marcando la diferencia, dejando una huella imborrable tanto en los actores como en los espectadores. Uno de esos momentos sucedió en el set de rodaje de una de las series más esperadas del año, protagonizada por dos de los actores más queridos de Turquía, Hazal Kaya y Kagata Ulusoy. Lo que comenzó como una escena más en el guión terminó siendo un momento tan emocional que logró hacer llorar a Ulusoy, dejando a todos sorprendidos. La escena que nunca estuvo en el guión. Todo comenzó durante los ensayos para una de las escenas más importantes de la serie. La trama, que giraba en torno a una historia de amor tumultuosa, tenía muchos giros dramáticos y momentos intensos, pero lo que no estaba previsto era la escena que terminaría llevando a Kagata y Ulusoy a romper en llanto. Hazal Kaya, siempre conocida por su capacidad de aportar emoción y autenticidad a cada uno de sus papeles, había sugerido una pequeña modificación en el guión original. En lugar de seguir el plan inicial, donde sus personajes se enfrentaban en una discusión acalorada, ella propuso un giro inesperado, un beso, un gesto de vulnerabilidad y reconciliación, que tomara por sorpresa al personaje de Kagatai. Aunque el guión no contemplaba este momento, el director, intrigado por la propuesta de Hazal, aceptó el cambio. La idea era simple: en medio de una situación de tensión máxima entre los personajes, el beso serviría como una manifestación de sentimientos reprimidos, de algo más profundo que solo una relación complicada. La sugerencia de Hazal no solo modificaba la narrativa, sino que se convertiría en una de las escenas más poderosas de la serie. El beso que cambió todo. Cuando llegó el día de la grabación, el set estaba lleno de nervios y expectación. Los dos actores se preparaban para rodar una de las escenas más importantes, sin saber que esta sería la que quedaría grabada no solo en la serie, sino también en sus corazones. El director dio la señal para empezar y, como estaba previsto, Hazal se acercó a Kagatai, y en un momento de tensión extrema, su personaje dio el beso que cambiaría todo. Pero lo que sucedió después no estaba en el guión. Mientras la cámara capturaba el beso, algo inexplicable ocurrió entre los dos actores. Lo que debía ser una mera escena de ficción se convirtió en un momento tan emocional que trascendió la actuación. En el instante en que Hazal se retiró, la reacción de Kagatai sorprendió a todos los presentes en el set. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque intentó ocultarlo rápidamente, sus emociones eran incontrolables. Hazal, quien estaba al tanto de la intensidad de la escena, se dio cuenta al instante de que algo había sucedido. No era solo la tensión de la trama lo que había provocado esa reacción en su compañero.
La conexión entre ambos actores había alcanzado un nivel tan profundo que, al experimentar el beso, Kagatai había comenzado a llorar, conmocionado por la sinceridad del gesto y por la forma en que su personaje, finalmente, había experimentado un momento de vulnerabilidad. El significado detrás de las lágrimas. El beso, que al principio parecía ser un simple cambio en el guión, se había convertido en un catalizador de emociones profundas. Cuando los productores y el director se acercaron a Kagatai después de la escena, él admitió que no solo era la carga dramática de la trama lo que le había afectado, sino que el beso había traído consigo recuerdos y sentimientos personales que no había anticipado. Cuando hice esa escena, sentí que estaba entregando algo que no solo era parte de mi personaje, sino de mí mismo, explicó Kagatai en una entrevista posterior. Hazal y yo habíamos trabajado juntos durante tanto tiempo, pero en ese momento, cuando ella me besó, sentí que algo más allá de la actuación ocurrió. No pude evitarlo, las lágrimas simplemente salieron. Los rumores comenzaron a circular rápidamente sobre lo que realmente había causado la reacción de Kagatai. Algunos sugirieron que el actor había estado pasando por un momento personal complicado, y que la escena había tocado una fibra sensible. Otros, sin embargo, creían que la conexión emocional que había forjado con Hazal a lo largo del rodaje había sido tan fuerte que la escena, aunque ficticia, se había sentido como una experiencia real y profundamente humana. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.